chucho, dos para katan chucho. Was qalnentiya. Wala tamatin chucho. Ni chucho ni to la tama. Pues la kapixti la kolas kata. Pero shkaman yung chucho tata, shkaman chucho. Por eso wanjo lugo clip ashkiyaw chucho. Nakatuno pa pagka sa katliyan, lakini katano ko sa mami mingamani. Sa katama wantong kinga tlon patong yan, kinga makni patong yan. Makni patong ko sa malimas kalini, isa makasiya wiskin satkan Jesu Kristo wiskin sikan virgin. Kapot saman, kakila maktayo punaw. Li punaw. Klipo unaw makasiyaw. Ni mas po sa mau ginin linin, ni po sa mau ginin talamak nit. Po sa mau ginin kaslatamat. Kaniwas wangko ning kinataran tos klipo umakos. Nalakamanikan gin susut niyang aktiot sa kokan. Yung nalakamanikan naman gin lintas tunakan. Terus pa nakatasanan sa kuya. Taman di dan sa umakon sa nagtondo. Ni sikan as kalala. Sioma kini talama kiting kilucha chuchut chowandia sepenye kiting kilucha talama la yoku kombare kiting talama pues sioma lucha pues luego la kaskinga la lucha es la kin chuchuchkan chuch la slana más palakata hidroeléctrico chuch la minería Walmart pues tangas kalena timin Langas kalian itu milionario. Pues lo que tú balapin ni nakatawayaw ang giluchakan. Pues a lo mejor naging kamakita ko yan yung kinchuchukan. Na kuyaw ang chuchu naging kamasya kayan. Chancho yung kinan maklagas kinawin chuchu. Luwat lang sa takamang kisawa, lamasayin, nigid sang kama, ikinan, nito kuyaw kinin balito na ako, ang bala siya lang naklanggatian, ang bala siya nakaurera, nito kuway ka, kliway ka. Siya kanin ba natlawan kinchik, wangos siya kanin ba nakimaskin tumi, wanin ba bala kalin diyan, tapos maan nakimaskin liwutime, para maasla katama nakstana na kasi
abarrotes en que tienda abarrotes meten caltei pues manda tlaja más natlajante me manda que más que intimi y tlaqatinti me natlan más yexco que chipan que sadoni win que sadoni que material win que machete para naknyakni na cuestión que shawa. Pues like chakin shmaktum liyakuchasen qaltum yaqtum papan gel qochikinan lawanan kingachikin kan chuwa kitqoqala no nintani tloputkan zaman tlangataskuhot qolq lawanan pi maktum mango chuni qaskin ngom bolna kash maktum tiaq mango ya chai chu ni qaskin ngom bolna ni kitiqon duwan balna chiwanango pas yung mas palkita changol sama qalawanan pishlakit pi wangol pis kingol planta qalskinin chukin nikitiyaw chashla maqapitiwan kintachi piluslan laqaltinangol prochosh palketam ikitiyaw chukin malaknokol pioslan pitlan skoqowangol pi chanawala ko kiloskanwangol pero nishlikana chukayasqawanangol. La hidroeléctrica spalagueta me putumaqon sama pi igual margunikan me mako spalagueta kingamak tiputongoyan shatlanga gimbulataman kan porikinan hlipunaw chuktasiyaw poloni gutan balni kini kingatni gutai wintu makashtak kininganitan qotan tushmatsa pues watsay kin yumaklilmaw balatlan man kon sama qolwanan piwan kingamak tiaqoyan chuginal tuhtaqliw. Shaqatlema makima firma pues palakata shwe juntante makatsa makinga makhtekan kin dalka puta kan ki amparo kan yo shakulenda hace 3 años wa las matun chok Puebla pues llama tana y matan chon balama qalqaslema que le yaqti taqtati papa matan qalqaslema que ay matan chon tan qoya empresarios los cocan tan yachan bala máquina tajokan chucho tajokan y entonces utan chulo la pancho junta para que vinita más allá eso yo ta que ma pancho firma lanchun vinita más allá nali balakan en Puebla. Pues mi yo con el de Centro Lugoslan, que buscó que en la machan que estamos hace 60, 80 años se ve ley siempre artículo segundo tenemos derecho la cultura, bueno, que está huila que en cultura, cholanta se llama meter la cana nao, vale que maquilla huacan. Pues tlaikinen punaw chukinan pi waqtlaw putnaw aqtam kintamakshtumitat kan pi tlan nakunaw naklaqatlaqayaw pi kinan nakchiwanaw champali nakchiwanaw pues mashni kingayasqa gumiaqaya pero chawan pe ay iqtamakshtumimaw lan chaton ikinan. Pues chalas lichunaw man kita magshtumitat kan unikan tamakshtumitat piwam lipaqtum tayaw tlakutsuyaw klali shaqatlaqoyaw kingagiltam gogan chukin kingachikin kan wantuna lik chundun kingayaspalian paqtu lalita chunanaw. Laliw ويقتم لي ما بخسيني الشمقان جو أقليو كنين كليش كان شو يومان بلا لقوم بلا كنتان كلي كان بوس ياما قو كلي ما يردميه كنك تلويا ويكنان بوس كاكوتان جو كلي تجيبوش كوينتا كلي لك باستا كوين بي كلك تشوينا ولا ما يقتم غروب وكلك تشوينا وكتمكشتمي قوي.
An makana liyan ko yan, tulila ko yan. Lansa ni wala ni lakas ka na ni tapaksiyaws. Ni kalakas kinji na liping ka. Wish yamali mas kawipat yuma. Yamali hindi ite ma wish na tapaksin tanti anilang kahya puti mindina. Ni utsa uli ni tanin na lina ni utsa mapaksiya. Wish ni kalo ni yamaka utsa wish biyon sangka makwenta lintan yuma yamalin kakti tistil kin lan chatun kin kam yamali kali lamani wishinan chucho wish kam yamali kali klita una umbal ni wishikti kali nikti la tamaw yikinan pas wish nikti tsamandi na mangkot tsamandi limpo tongkoya ni wish ni katamas wish ni wish pein sounds ni landin laktloya ni landin makatina linginan piyo ko tolpa na linginan pe makani pein sa we kati makastakta kaya na chalto shmana shlakan kilakas khata shlakan kinkaman ni te shlasambi jakshtum maski lipotum shlakan entlan maski ampotimili na talan pagas wishi kalilama Wish que te can ver. Ito na taon na ko yan, luwanin, ano ang gahor. Parwis kasi, kilak limas kanin. Y haciendo conciencia a cada uno de nosotros como hondureños, porque nadie va a venir a defender nuestro derecho. Somos nosotros como habitantes de las comunidades que debemos de hacerlo. ¡Berta vive! La lucha sigue y sigue. Hacemos la lucha de defender los derechos, porque somos hondureños. Y es el único departamento que tiene agua en abundante, esa cordillera, porque andamos cuidándola. Si no la cuidamos, quedamos en nada. De las comunidades. Lo que pretenden hacer las empresas es
montar una turbina ahí la caja máquina, donde aquí sería donde quedaría la turbina, pero el agua la captarían arriba para traerla hasta ahí. O sea que el río quedaría prácticamente casi en seco, unos 1500 metros. Y la misma empresa ha rompido para ver de hacer sus ampliaciones para adentro de la montaña. Aquí se han derrumbado árboles grandísimos, ahí están los troncos allá los puede ver. Aquí era un bosque normal, así como se mira el bosque oscuro aquel, pero esta es la calle que la empresa está rompiendo para llevar las tuberías de agua donde va a hacer la desviación del río. El río está a 60 metros allá abajo. Estamos conscientes de que es una necesidad defender los ríos. Ese es el motivo de estar reunidos aquí desde hace ya 2 años vamos a cumplir. La última opción que a nosotros nos dejaron fue esa, de instalarlos nosotros en este campamento para poder evitar que se siguiera contaminando el agua del río. Nos mantenemos en asamblea permanente, pacífica. Por aquí no puede pasar maquinaria, material de construcción, combustible. Todo eso es lo que nosotros las comunidades hacemos aquí, vigilar. Aquí pasamos día y noche cuidando, no dejar pasar que sean los empresarios pues, con material para arriba, máquinas para volver a trabajar arriba. Entonces esta lucha ha sido grande para nosotros y sigue siendo grande. Nosotros nos vale aquí que nosotros somos un grupo organizados. Somos organizados y somos también disciplinados. Porque si nosotros fuéramos otros violentos, hacer qué hubiera sucedido aquí en este lugar, que hubiera corrido la sangre. Ay, tenemos que mantener la calma, decimos. Mantengamos nuestra postura nosotros. Los destruyeron todo el campamento y nos amenazaron que si no los íbamos, los iban a golpear, ¿verdad? Y no solo era eso, y estaban con machetes, eran 40 hombres armados con machetes que habían ahí. Hay una complicidad de todo el sector, digamos, estructurado en el sector empresarial dirigido a producir la energía con el sector gubernamental, que al final conforman para nosotros el crimen organizado. Esto es la evidencia de los gases que nosotros hemos sido objetos aquí en el campamento. Ustedes van a ver, estos son los gases que los han lanzado la autoridad a nosotros. En vez de darles la protección, estas son cápsulas de arma nacional que usan los militares. Porque aquí han venido policías, aquí han tirado bombas, aquí han hecho tiros, aquí han hecho de todo. Por mando del empresario Jason Howitt. Y por son compiches porque hay una mara de ellos. Te voy a meter preso, ¿oís? Bueno. Es la última vez que te voy a pegar si me digas algo. ¿Oís? Porque si vos me sigues diciendo sinvergüenza, me lo vas a demostrar, ¿oís? Bueno, ¿y por qué andamos aquí en este litigio? Última vez que me decís sinvergüenza. Te meto preso. Usted no se meta, que aquí no es su país. Vaya a buscar su país. ¿Oíste? ¿Oíste? Somos hondureños. Otra vez que me digas sinvergüenza y te meto al bote. No puede ser que otro tipo, pícaro, sinvergüenza, como el de allá arriba, nos destruya lo que Dios nos ha dado. Esto es de Dios, esto hay que defenderlos. Como cristiana que soy, parte de Dios, yo defiendo y con mucha dignidad ando en todos los lugares y donde quiera hablo. Porque para eso Dios me dio mi boca. Pues si ese río ya no es un río caudal cuando eran aquellos años, eran unas crecientes enormes, era un río que se le oía la bulla. Ahora no, porque tiene más piedras que agua.
Aquí todo está en las pulperías. Aquí nadie es abastecido por una milpa. Usted viene aquí, usted no mira un elote, porque no hay tierra donde cultivarlo. Usted no mira una caña porque no hay tierra donde cultivarla. Ajá, y los ríos con poca agua. Entonces eso es lo que estamos viviendo en Honduras. ¿Por qué la gente se está yendo para otros países? Y allá quedan muertos a mitad camino. ¿Por qué? Por la misma situación que tenemos. ¿Ah? Donde no hay donde sembrar, no hay tierra donde cultivar. Pajuiles es un símbolo de la resistencia, digamos, y aparte de eso se ha convertido, digamos, por todo el proceso organizativo que se ha llevado, como un referente para otros procesos que se están dando. La empresa, ellos entraron sin consultar con el pueblo, ellos se vienen a meter como que si son dueños y no les importa si el pueblo está en contra o a favor. Ellos tienen que ver de que ya no tienen que invertir porque no les vamos a permitir que hagan esa hidro acá, porque es el único río que nos han dejado y no tenemos agua y el agua es la vida y eso es lo que defendemos. Que ahí tengo muchos recuerdos de mi esposo porque él fue uno de los protagonistas de que fue el primero, él en ese día cuando vino y él dijo, bueno, tomémoslo hoy, a eso hemos venido aquí, dijo, a quedarnos, dijo, a tomar esta carretera aquí, dijo, a instalar este campamento, dijo, porque no podemos permitir, dijo, de que ellos sigan haciendo lo de ellos y entonces agarremos fuerza, valor, dijo, y quedémonos aquí, dijo, él fue uno de los primeros fundadores aquí. Va a cumplir ahorita 1 año con 2 meses mañana que lo asesinaron cuando las elecciones y entonces tengo demasiados de recuerdos aquí y por eso para mí es muy difícil llegar a este lugar. Los militares que llegaron esa noche, porque llegaron como unos 100, dicen. Fue algo bien espantoso que ocurrió esa noche y allí fue asesinado. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí esta noche, unidos, celebrando la vida, celebrando la lucha, fortaleciéndonos en la lucha para ser más fuertes, Señor. Y ustedes tienen 2 años defendiendo ese rillito que va ahí. 2 años tienen ya. Ustedes llevan un ejemplo aquí práctico. Y este ejemplo lo vamos a extender en todo el territorio nacional. Porque ustedes están demostrando lo que funciona. El gobierno del pueblo. Hemos estado engañados por tantos años, por un sistema que bajo la palabra democracia nos ha venido explotando, marginando
haciéndonos daño, hermanos. Este momento que estamos celebrando, celebramos la vida en contra de todo un sistema de muerte que nos agobia en el país. Nosotros defendemos la vida, aunque nos cueste la vida, ¿verdad, hermano? Por eso te alabamos, Dios nuestro, presentamos la sangre de los mártires en las luchas con este vino. Samael vive. La lucha sigue. Salomón vive. La lucha sigue. Wilmer vive. La lucha sigue. Armando vive. Enriqueta vive. Samael vive. La lucha sigue. Salomón vive. La lucha sigue. Wilmer vive. Y ahora sufro mucho, pero tengo fuerza para luchar. No hay mejor regalo que le vamos a regalar yo y mis hijos que este cabildo. Y yo sé que no, por el legado que usted nos dejó, este cabildo vamos a triunfar, vamos a ganar en su memoria y vamos a defender ese río que por eso ofrendó su vida. Pueblo de Arizona, el cabildo se da por abierto. Los ríos no se venden, se defienden porque son del pueblo. Creo que es tiempo que nosotros reflexionemos profundamente porque hoy se va a tomar una decisión soberana muy importante. Y es el pensar si realmente este municipio debe seguir apostándole a proyectos de desarrollo, como dicen los empresarios hidroeléctricos, o realmente le apostamos a la soberanía del territorio. Pueblo de Arizona, ¿están de acuerdo que se apruebe la declaratoria libre de hidroeléctricas, minería y térmicas en nuestro municipio? ¡Sí! La declaratoria queda aprobada.
Hemos siempre amado nuestros ríos, nuestras montañas, nuestros bosques, pero resulta que en el 2012, 2013, 2014 empezaron a tomar el río Oshek, que significa 3 cerros sabios, que es un afluente del río Cabón. Y ellos tienen 50 años de licencia para mantener secuestrado el río Cabón y el río Oshek. En estos 50 años, pues, calculan tal vez que seguir con los trabajos y que van a mantener así el río, como que es una forma de diluir la resistencia del pueblo Ekchi. Por eso es de que me tienen en la cárcel. Yo soy Bernardo Cabal Scholl, un Ekchi que represento a muchas comunidades que hemos estado exigiendo nuestros derechos pisoteados por el Estado de Guatemala. 7 años con 4 meses me sentenciaron por esos delitos falsos. Como yo he sido el vocero de las comunidades desde que nos empezamos a organizar, como que callando al vocero se van a asustar las comunidades. No se consultó a las comunidades. Entonces lo que hicimos nosotros es empezar a reunirnos, empezar a cuestionar por qué habían ingresado estas empresas. Bernardo Cabal, que se tiene que denunciar. Han capturado, han secuestrado los ríos en Alta Verapaz porque no ha tomado en cuenta. Pero en todo ese trayecto venían preparándome este castigo, porque sabían de que encarcelándome posiblemente asustarían a las comunidades, cosa que no lo han logrado. El río Cabón, lo que se lleva en el corazón. El río Cabón es sagrado. Nuestros abuelos y abuelas desde pequeños nos enseñaron de que ese es un río muy importante. Solo denme tiempo. Decía de que el río Cabón es sagrado, es cultural, se llevan el alma, porque cualquiera puede recorrer la historia, que el río Cabón ha sido histórico para nuestros pueblos, para la cultura maya.
desde niños a nosotros se nos enseña de que esos ríos pues hay que respetarlos. Yo recuerdo cuando yo iba con mi abuela a acompañarla cuando iba al río Lavano. Se me transmitieron enormemente estos conocimientos y es lo que ahora pues hago valer, es lo que reclamo y eso es lo que me tiene en la cárcel. Y eso me da mucha fortaleza, porque yo estoy con la verdad. Yo estoy por los conocimientos de mis abuelos. Y entonces me da mucha fuerza. Oslo inkin mayahak. Nakamayakay rulo laksul or taal yung kawayos sa pi Diyos kachikwa kung sa tantito siya kung patpan nakamanon ko aw na elhed ko awim na elhed hal na elhed ko nin kisketsak di hal kisketsak ko nin kat nagrabal sa rutito di kawayos ko kana kamaan kakian kaki naksarain na kiskor kiri siya ki di kakwangkik Kisko diri sa kakwangkik ut kapunah kamaan yaruk payak na rawok kisrar ale ba si koni si kahapon badak tipar harak di sira naking arak di yaruk inaan na jenak na ko ida insya Sobre el río Cabón están las empresas de Florentino Pérez, que lleva alrededor de 30 a 40 kilómetros el río Cabón bajo túnel. Y la empresa de él es la que construyó esos túneles, que se llama ACS. Uno o dos veces ha venido. Públicamente lo vimos ahí entregarle una camisola al Real Madrid, al que era entonces presidente Otto Pérez Molina, que también ahora está en la cárcel. Entonces aquí no importa si solo lo contrataron o no, pero a todos nos consta que es la empresa de Florentino Pérez quien tiene secuestrado el río Cabón, porque él construyó esos túneles, él construyó esos canales donde llevan el río Cabón. Entonces las familias que vivían alrededor del río Cabón ya no tienen dónde ir a tomar agua. Y el responsable es Florentino Pérez. Chakila li tiotish banun kirqe hidroeléctrica li oshek. Nakli lo lah kichesh tok ichikula o lah chik ahbom. Chishonili na akhekaan makachik li lo laha re kichakika nahkwan. Makachik tataw jiru li lo laha re she kam li kar li tap li pur li maasan. Chishonila an li railal joke chbanun ke. Khushil chak tokon makhaak na ok li hidroeléctrica. Makali chakilal naqil, makali railal naqil. She ok chak makushe estiata resilqe makushe patare li khonchik ale balang matrah naht ok khonak she kashlan jamza li qatenamit ma ani she estekwi yal she ok yal chikamaan yal sa muqmu ink ana qanawla ola chik ahbom jesh banu linal. Just chi inkil proyecto sa chik alebal. Just chi inkil tumin, just inkil trabajo, otra trabajo mahun makutyalta, kahkwi nak takchieb li qasqitin, ut mahun trabajo nak banu mak angel just banunkil. Ya bali railan nak amja chokela onak. Khusir khun khachal kwan ge jisa ut khusiring a. Tosik ina an just khachbalik.
18 oso. Bukan nak kuan di komune kuan ke barin. Ya laki ses kalek baju es kam aliha. Banak liha mukun nume tan nak na ahmang hulah jo dis balik kana. Tosokan nak kuan ke di komune rin dis kam adis ina hae pas fresh kung ka balik. Okan laki kan kaya li osepes di hidroeléctrica OSEC 1 kuan karin. Como 300 metros kuantis at di ina rokiha asain. Pero nakakireta nakjo sa Chakik. To sa ina ulak sa lahep siap sa kumay siap mare makunak chikahain ut mare tishkelo ki chukuni liha likokha chingile likwan sa kanaah. Sa siya kwan koin hain ma khusut na kutung kain kwan koin sapso chukuni la to ha kwaleli to ha na kwale na ko to ha kwan ki kasket na kwale aran ko. Kain nak chakain, oke makachi liha re na uchinki na jo liha chabira ko tain ya kichakik chakik chukunil jo chakikal. Naktok makachak li empresa hidroeléctrica makali khachuk isalik alebal. Anak kwantyo tiechingkil karambal kakamsinkil marash. Chihonela es de kakok alto que estie chinkil naktok te am terel kama ane que estie sare kakalebal. Nako shiwak banakik kilom li na leban. She kwanchak li qawama qishaan hoshil. Yal maresh eskula kwishak na bal ship esik. Sashk abah ki chap al sashk abah ki ishrab al qatyo amla ora lalshk akhon. Es una secuencia, las resistencias continúan. Tenemos ya 500 años de estar luchando, de estar resistiendo. El pueblo nunca se ha cansado de reclamar lo que le corresponde. Que a algunos nos ha tocado vivir, por ejemplo, lo que estoy viviendo en la cárcel, otros han sido asesinados, torturados, desaparecidos. Líderes estudiantiles, aquí los matan, pues eso es lo que nos toca que hacer y que dar, todo por un pueblo.
las esperanzas que nos quedan es el acompañamiento internacional para que los ojos del mundo estén sobre nosotros, de lo que nosotros estamos denunciando, y que nos ayuden también a denunciar